Muy buenas tardes a todos quienes estén viendo este video. Les envío un cordial saludo en este recta final, casi final de semestre. Bueno, les quería hacer este video resolviendo el práctico número 13, que si bien, bueno, es la base informativa para el certamen 1, el certamen 2 no va a ser tan diferente, así que quería dejarles este video. Así que vamos a resolverlo, irle explicando y espero que se pueda entender ir poco a poco, así que comenzaremos con la primera parte que dice subraye de manera exacta el sujeto gramatical de la oración. Tenemos la primera parte. Y luego dice destaque el o los sustantivos que actúan como núcleo del mismo. O sea, tenemos que hacer dos cosas en esta pregunta. Entonces, esta semana llegaron mi hermana y tú para el ensayo de la boda. Bueno, está destacado el sujeto en realidad. Ya está destacado porque no lo pude conseguir sin el destaque ese. Pero hagamos la parte de los núcleos. Mi hermana y tú. En este caso, como hay una conjunción que es una I, te indica de que esta es un sujeto compuesto que tiene dos núcleos. Y estos núcleos serían hermana y tú. Son los núcleos del sujeto. Muerte de interna provocó desórdenes. Y hay amplio operativo este domingo en cárcel femenina de San Miguel. Acá el sustantivo núcleo es muerte, ya que lo que viene después es un complemento del nombre. Porque sabemos que el complemento del nombre lo introduce la preposición de y está trabajando para un sustantivo. Por lo que sería muerte el núcleo. Avanzada tecnología en rehabilitación. Este es el sujeto. ¿Cuál sería el núcleo en este caso? La tecnología, porque se está hablando en todo momento de la tecnología. Se dice de que la tecnología es avanzada y que la tecnología es en rehabilitación. Por lo que ese sería el núcleo. Bueno, entonces, terminando esta parte, ahora vamos a la segunda, que es identificar el nombre y función de lo identificado en la segunda columna. Así que, comenzando. En esta habitación, algunos invitados a la fiesta fumaron demasiado anoche. En esta habitación. Esto responde a la pregunta ¿en dónde? En- mejor lo pongo así. ¿En dónde? Entonces, si tenemos un segmento que responde a la pregunta ¿dónde?, estamos automáticamente hablando de un complemento circunstancial de lugar. Y estos complementos siempre, siempre, siempre van a trabajar para un verbo. Nunca van a trabajar para un sustantivo ni para un adjetivo. En este caso, el verbo del que habla es fumaron. ¿En dónde fumaron? En esta habitación. Entonces le ponemos verbo fumaron o fumar. Algunos invitados a la fiesta. Algunos invitados tenemos entonces esta palabra que sabemos que está trabajando para invitados, porque está diciendo que algunos invitados, o sea, está trabajando incluso pegada al sustantivo que es invitados y nos está entonces dando este adjetivo que es en este caso indefinido. ¿Por qué? Porque es como algo súper vago. Algunos, algunas, mucho, poco, es como una cantidad súper vaga, imprecisa. Esos son los adjetivos indefinidos. En este caso trabaja para el sustantivo invitados. A la fiesta. Invitados a la fiesta. En este caso te está diciendo, no te está diciendo a dónde fumaron, porque ya lo sabemos en esta habitación. Te está diciendo qué invitados. Los invitados a la fiesta. O sea, todo esto es un bloque. Invitados a la fiesta. ¿Y qué ocurre acá? Que esto funciona como un complemento del nombre. Te está diciendo que no estoy hablando de cualquier tipo de invitados, sino que estoy hablando de los invitados a la fiesta, específicamente. Entonces, si está especificando el sustantivo, tiene una preposición, es un complemento del nombre. Complemento del nombre que trabaja para el sustantivo invitados también. Fumaron demasiado anoche. Demasiado. ¿Qué es demasiado? Es un adverbio en este caso. ¿Por qué? Porque te está indicando cuánto fumaron. Este es un adverbio de cantidad. Recordemos que los adverbios también.
Siempre, siempre, siempre van a trabajar para un verbo o para otro, o para un adjetivo o para otro adverbio. Adverbio de cantidad. Verbo fumar. Anoche. Fumaron demasiado anoche. Ese anoche vendría siendo un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo fumaron? Anoche. O sea, sí, ¿cuándo fumaron? Anoche. Entonces tenemos el complemento circunstancial de tiempo. Verbo fumar. Pasamos a la segunda. Expresidenta Bachelet retorna sorpresivamente al escenario político a causa de su interés por candidatura a la ONU. Bachelet. Sabemos que acá tenemos un segmento expresidenta Bachelet. ¿Qué ocurre acá? Que Bachelet actúa como un sustantivo yuxtapuesto. ¿Por qué? Porque expresidenta es un sustantivo. ¿Por qué expresidenta no es un adjetivo? Porque yo puedo borrar Bachelet. Y diría, expresidenta retorna sorpresivamente, bla, bla, bla. Y sigue teniendo sentido. Porque esto es un sustantivo que puede trabajar solito. Porque un adjetivo, si queda solo, es como raro. Por ejemplo, la gran fiesta comenzó. Si yo borro fiesta y digo la gran comenzó, no tiene sentido. En cambio, acá en expresidenta Bachelet, yo sí puedo borrar Bachelet y sigue teniendo sentido, porque son dos sustantivos. Y los sustantivos por sí solos suelen tener bastante sentido. Trabaja para el sustantivo expresidenta. Expresidenta. Sorpresivamente, ni siquiera tenemos que mirar porque sabemos que todo lo terminado en mente es un adverbio. En este caso es de modo porque te indica cómo retorna Michelle Bachelet sorpresivamente. O sea, un adverbio de modo. Responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo? Verbo retorna o retornar. Al escenario político. ¿A dónde retorna? ¿A dónde? Sería un complemento circunstancial del lugar. Porque te indica hacia dónde, a dónde. Entonces, esto es para el verbo retornar, porque recordemos que el complemento circunstancial siempre trabaja para un verbo, para nada más que un verbo. A causa de su interés por candidatura a la ONU. Retorna, ¿por qué? A causa de su interés. Complemento circunstancial de finalidad. No, de causa, de causa. Porque responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué retorna sorpresivamente al escenario político? A causa de su interés por candidatura a la ONU. Entonces ponemos al verbo retornar. Político. Escenario político. Escenario político. No estamos hablando de cualquier tipo de escenario, sino que estamos hablando del escenario político. O sea, esto está calificando al escenario, por lo que estamos en la presencia de un adjetivo calificativo. Calificativo que trabaja para el sustantivo escenario. Causa de su interés por candidatura a la ONU. Interés por candidatura a la ONU. Tenemos interés. ¿Cuál interés? Por candidatura a la ONU. O sea, esto que viene después está trabajando para el interés. Te está diciendo de que es un interés en específico. Es el interés por candidatura a la ONU. Entonces, si está calificando al núcleo interés, y esto es un sustantivo claramente, esto es un complemento del nombre. Está complementando al sustantivo interés. Porque, bueno, inicia con preposición, cumple con todos los requisitos para hacer complemento del nombre. Sustantivo interés. Y bueno, acá tenemos lista la tablita. Mi letra no es tan bonita, pero es como lo que puedo hacer. Así que, teniendo esta tabla lista, vamos a la tercera parte. Que dice, subraye la forma verbal de la oración. Primera parte de la pregunta. Súper importante leer.
indique si está en voz pasiva o activa, otra parte de la oración. Luego dice, luego, si la oración está activa, redáctela en voz pasiva o viceversa. O sea, tenemos que básicamente redactarla de la forma contraria a la que esté. Primero, el laboratorio habrá analizado las secuencias genéticas este lunes. Esta oración está en voz. Para no complicarnos la vida, buscamos si está el verbo ser en alguna forma. ¿Por qué? Porque las oraciones pasivas siempre tienen el verbo ser. O sea, puede ser en su forma como sido, fue, es, será, por ejemplo. Entonces, cualquier forma del verbo ser nos sirve y en forma auxiliar porque ese verbo siempre está presente en las oraciones pasivas. Así que acá si lo buscamos, la otra no tenemos presencia de el auxiliar de las oraciones pasivas, por lo que estamos frente a una oración activa. Activa. ¿Por qué es activa? Porque el sujeto es el agente, es quien lleva a cabo la acción. O sea, el laboratorio. El laboratorio fue el que analizó las secuencias genéticas. Y entonces el laboratorio es el agente, es quien lleva a cabo la acción. Por lo tanto, para poder volverla a oración pasiva, tendríamos que, primera cosa, agregar el verbo ser en auxiliar. Dos, para que el complemento directo pase a ser el sujeto. Y luego, finalmente, fijarnos en que el tiempo verbal esté correcto. Tiempo verbal. Entonces, tomando en cuenta estas como pasos a seguir, por así decirlo, acá movámoslo para otro lado. Vamos entonces. ¿Cuál es el complemento directo acá o el objeto? Las secuencias genéticas. Eso es lo analizado. Entonces, esto pasa a ser el sujeto, por lo que lo podemos poner al inicio. Las secuencias genéticas. Recuerden que tenemos que mantener el tiempo y el modo verbal, por lo que esto no puede desaparecer, el verbo haber. Entonces ponemos habrán sido, porque aparece el verbo ser, analizadas este lunes por el laboratorio. ¿Qué ocurre con el que antes era el sujeto, que es este el laboratorio? Se convierte en el complemento agente. Entonces, esto es el complemento agente. Aquí sí quedaría la conversión. Si se fijan, no pierde ningún aspecto de la oración original. El tiempo, el modo verbal está correcto. Nada desaparece. Por ejemplo, esto sigue acá, esto sigue acá, esto sigue. Entonces, esa es una conversión bastante buena y recuerden los pasos, pueden retroceder para ver cuáles serán los pasos a seguir para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Así que ahora pasamos al 4, que dice, en cada oración subraye el error de la redacción y explíquelo con argumentos gramaticales. Esta es la oración. La ingeniera le dio las instrucciones a los técnicos de mantenimiento. Entonces, primero, bueno, en estas casi siempre los errores generalmente pueden ser de concordancia entre sujeto y verbo o concordancia de algún tipo. En este caso tenemos el sujeto que es la ingeniera y tenemos el verbo que es dio. Mejor le voy a poner de otro color. Ingeniera dio. Esto está en tercera singular, así que no hay ningún error de concordancia. No es que el sujeto esté en un número y el verbo en otro número, no. Estamos bien por ese lado. ¿Dónde está acá el problema? Fijarse bien en el pronombre le. ¿Por qué? Porque ese pronombre está haciendo, ese complementario dativo, está haciendo alusión al complemento indirecto.
Y en este caso esta oración lo tiene el complemento indirecto también de forma explícita. Lo tenemos doble, tenemos a los técnicos de mantenimiento. Entonces tenemos el complementario dativo y tenemos el complemento indirecto. ¿Qué ocurre? Que deberíamos esperar que el complementario dativo concuerde en género, en número, con el complemento indirecto, porque un pronombre, su trabajo, como es le, es reemplazar algo. Por lo que si lo reemplaza, tiene que mantener sus características, que es número y persona. Entonces, tenemos que, bueno, sí está en tercera persona, porque ya lo vimos, tercera persona, pero el complemento indirecto está en plural y el complementario está en singular. Entonces, ese es el error. Porque el pronombre le no está en el mismo tiempo, o sea, en el mismo número que los técnicos de mantenimiento. Así que, ¿cómo sería una explicación completa? El complementario dativo le no concuerda mi letra en número con el complemento indirecto técnicos bla bla bla. Esa es una respuesta completa que diga complementario dativo, que diga concordancia y que diga complemento indirecto. Si no tiene eso, no, que puede que le baje el puntaje. Así que es importante. 5. Analice la oración siguiente y luego complete el cuadro contestando con lo que se solicita. El influencer ecuatoriano Cristian Nieto, de 34 años, y su esposa Nicole Burgos, también generadora de contenidos digitales, fueron asesinados a mansalva en la ciudad costera de Manta, en el oeste de Ecuador. Primero, escriba el o los sustantivos núcleo del sujeto. Primero que todo, ¿cuál es el sujeto? Como tip para encontrar el sujeto, primero buscar el verbo. ¿Dónde está? Acá. Fueron asesinados. Tenemos el verbo ser, por lo que, bueno, igual entendemos de que es una oración pasiva. Fueron asesinados por alguien. Entonces, ¿cuál es el sujeto? El influencer ecuatoriano Cristianito, su esposa Nicole, también generadora de contenidos digitales. ¿Por qué todo eso es el sujeto? Porque en ningún momento dejan de clasificar o de ir agregándole cosas a los núcleos. Primero que todo, tenemos la conjunción y, que nos indica de que este sujeto es compuesto, tiene dos núcleos. ¿Cuáles son los núcleos? Influencer y esposa. Entonces, si se fijan, si hacen el análisis, todo lo que está después de los núcleos los está clasificando, está trabajando para el núcleo. Él está trabajando para influencer. Ecuatoriano está trabajando para influencer. Cristian Nieto está trabajando para el influencer. De 34 años está trabajando para el influencer. Y ahora vamos al otro núcleo que es esposa. El adjetivo su está trabajando para esposa. Nicole Burgos, frase sustantiva yuxtapuesta, está trabajando para esposa. También generadora de contenidos digitales, frase adjetival, está trabajando para esposa. Por lo tanto, en ningún momento dejan de añadir cosas a ese núcleo. Por lo tanto, todo eso es el sujeto. Todo, 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 todo. No podemos ir cortando, cortando, cortando. ¿Por qué? Porque todo eso es un segmento completo. Entonces, con todo esto, podemos ahora hacer el análisis. Escriba los sustantivos núcleos del sujeto. El sustantivo núcleo del o los del sujeto. Influencer, como os había dicho. Influencer y esposa. Influencer y esposa. Luego dice, ¿cuál es el número de determinantes que posee el sustantivo influencer? Tenemos el artículo definido el 1. Adjetivo calificativo ecuatoriano 2. Frase sustantiva yuxtapuesta 3. Uy, se puso así. 3. De 34 años. Complemento del nombre 4.
Entonces son cuatro. Tenemos cuatro determinantes que posee el sustantivo influencer. Porque te están diciendo que el influencer es ecuatoriano, que el influencer es Cristian Nieto y que el influencer tiene 34 años. 3. ¿Qué función sintáctica cumple la frase también generadora de contenidos digitales? Si analizamos esta frase, nos daremos cuenta de que el núcleo es generadora. ¿Por qué? Porque tiene un adverbio que te está indicando, bueno, es un adverbio de inclusión, pero digamos que es de modo que te indica que ella es también generadora, o sea, de una forma como simultánea, de contenidos digitales. Esto es un complemento de este adjetivo. Lo está complementando, por lo que tendríamos acá frase adjetiva. Porque te está diciendo básicamente de que la esposa es generadora de algo, generadora de contenido. Entonces, frase adjetival o adjetiva, no lo mismo. ¿Cuál es el verbo principal de la forma verbal? El que no es auxiliar. Tenemos entonces fueron asesinados. Sabemos que el verbo ser, cuando está junto a otro, suele ser, bueno, al auxiliar, porque esta oración es pasiva. O sea, ellos no son los que asesinaron, sino son los que fueron asesinados. Por lo que esto es un verbo auxiliar. El verbo principal es asesinado, asesinar. Así que acá ponemos a asesinar. ¿Qué función sintáctica cumple la palabra a mansalva? Fueron asesinados a mansalva. Esto no tiene un sentido. Por ejemplo, no, mansalva no es una persona, no es como que le estén regalando algo a una señora que se llama mansalva. Es simplemente una forma de decir el modo en el que fueron asesinados. Y como no tiene sentido, sabemos que es una locución. Locución adverbial. Entonces, a mansalva, locución adverbial. 6. Escriba y clasifique la palabra núcleo de la siguiente frase. En el oeste de Ecuador. Entonces tenemos esta oración, de esta frase. El núcleo de esta frase sería oeste, que es el sustantivo principal. Oeste. Porque todo lo demás está trabajando para el oeste. Y no tiene como el sentido para ser un núcleo por sí solo. 7. ¿Qué función sintáctica cumple la frase de contenidos digitales? Tenemos, entonces, bueno, ya lo hicimos antes, que el también generador de contenidos digitales. Sabemos que el de contenidos digitales trabaja para el adjetivo generadora, por lo que es un complemento del adjetivo. Y está básicamente indicando de que no es cualquier generadora, sino que es la generadora de contenidos. Por lo que es un complemento del adjetivo. Ya, así que, bueno, esto ya estaría listo. Ahora vamos a ver las alternativas. Lo subrayado en Estados Unidos creció menos de lo proyectado en el primer trimestre de 2024 corresponde a creció menos de lo proyectado. Tenemos entonces varias opciones. ¿Cuánto creció? ¿Cómo creció? No es un complemento circunstancial de modo. ¿Cuándo creció? No es un complemento circunstancial de tiempo. Frase adjetiva, creció, pongámosle, creció lindo, creció inteligente, creció... No, no es frase adjetiva. Complemento del nombre, está trabajando para Estados Unidos. Estados Unidos, menos de lo proyectado, caminó por ahí o creció. No, no está trabajando para un sustantivo. La única opción que nos queda es frase adverbial. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo mismo que decir Estados Unidos. No, esto es lo mismo que decir Estados Unidos creció mucho. Solamente que acá, al ser una frase adverbial, tiene un adverbio núcleo, menos, y tiene un complemento del adverbio, de lo proyectado, que trabaja para ese adverbio. Por lo que la alternativa correcta es la A, frase adverbial. Ay, no se ve. Ahí sí. El sujeto de la oración.
Voy a pasar por acá. Ahí sí. El sujeto de la oración. En invierno debemos ser cuidadosos con la calefacción elegida. Es. ¿Dónde está el sujeto aquí? ¿Invierno? No. ¿Cuidadosos? No. No está presente. Porque nosotros debemos ser cuidadosos. Pero ese nosotros está oculto en alguna parte. Por lo que tenemos un sujeto omitido. Así que automáticamente borramos lo demás. Entonces, tenemos desinencial e indeterminado. ¿Cuál es la diferencia? El desinencial nos permite saber, apenas lo vemos, quién es. Si es un nosotros, si es un yo, si es un tú. Y el indeterminado no se puede saber. Por ejemplo, deben comprar. Eso es indeterminado, porque no sabemos si ellos deben comprar, si ustedes deben comprar, si ellas deben comprar, si los niños deben comprar. Es indeterminado. En cambio, si yo digo debemos comprar, sabemos solamente hay una opción. Nosotros debemos comprar. Por lo que la opción correcta es la opción C, omitido desinencial, porque se ve por la desinencia del verbo. Acá. 3. La siguiente oración. Una pizza siempre es una opción deliciosa y apetecida por todos. Se clasifica como oración. Personal, 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 impersonal, compuesta. Ya, no es impersonal porque sí tiene un sujeto. Lo podemos ver apenas vemos la oración, que es una pizza es. Entonces ya borramos la opción que dice impersonal y también borramos la opción que dice compuesta. ¿Por qué? Porque no hay dos núcleos. No tenemos una pizza y un sándwich o una pizza y un tallarín. Tenemos solamente la pizza, por lo que esta se descarta automáticamente. Entonces ya tenemos personal, personal, atributiva. Bueno, no es activa, transitiva, personal, atributiva, enunciativa, activa, transitiva. Esta oración no se puede clasificar como transitiva porque no necesita un objeto sino un atributo. Por lo que esta ya se quita. Atributiva, enunciativa. Esa es la correcta, la C. ¿Por qué? Porque es atributiva. O sea, da un atributo de la pizza, que es una opción deliciosa. Y a la vez es enunciativa porque te da un enunciado, te da un hecho de que la pizza es esto. Así que es la C. Entonces C. 4. Lo subrayado en Estados Unidos creció menos de lo proyectado en el primer trimestre de 2024. Creció menos de lo proyectado. Proyectado es un adjetivo que está dentro de la frase adverbial. Menos de lo proyectado en el primer trimestre. Menos de lo proyectado. Ya no. En el primer trimestre de 2024 es un complemento circunstancial de tiempo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, en el primer trimestre de 2024 Estados Unidos creció menos de lo proyectado. También puedo decir Estados Unidos, en el primer trimestre de 2024 creció menos de lo proyectado. Se puede ir trasladando a lo largo de la oración y no pierde sentido porque es un complemento circunstancial que te indica cuándo. Conteste las preguntas 5 a 8 basándose en la siguiente oración. Debido al auge del uso de ella en la educación, los expertos empezaron a analizar el futuro de la tecnología en las aulas. Sobre el sujeto de esta oración, puede afirmarse que es. ¿Cuál es el sujeto? Los expertos. Tenemos los expertos. Empezaron a analizar el futuro de la tecnología en el aula. El sujeto es debido al auge de la IA en la educación. No. La frase debido al auge de la expreso, simple, complejo. Es simple, es complejo y está expreso. Es la B. ¿Por qué no es pasiva? Porque no tiene el verbo ser. ¿Por qué no es incomplejo? Porque tiene un artículo. Recuerda que los sujetos complejos son los que tienen algo que determina el núcleo, ya sea un artículo, un adjetivo. Y los incomplejos no tienen nada. Por ejemplo, María duerme.
Esto es incomplejo porque no tiene nada, no tiene un artículo. Pero si yo dijera, por ejemplo, la María duerme, ahí sí es complejo porque tiene un artículo. Omitido indeterminado, ya sabemos que no es omitido, lo vimos recién. Así que expreso simple y complejo. Eh, la frase, debido al auge del uso de la IA en educación, cumple la función sintáctica de A. Sujeto gramatical de la oración. B. Complemento circunstancial del lugar. D. C. Complemento circunstancial de causa. D. Complemento del nombre. E. Locución adverbial. Ya sabemos que es un complemento circunstancial de causa porque te responde a la pregunta ¿por qué los expertos empezaron a analizar el futuro? Por el auge del uso de la IA en la educación o debido a eso. Entonces, eso es lo que hace el de causa, responde a la pregunta ¿por qué? Complemento circunstancial de causa. ¿Por qué? 7. Sobre la forma verbal de la oración es correcto decir. La forma verbal es empezaron a analizar. La voy a anotar acá arriba para que no se nos pierda. Empezaron a analizar. ¿El verbo está expresado en presente del subjuntivo? No, porque si no diría empezaran a analizar. Puede que empezaran a analizar. No. ¿El verbo está expresado en forma perifrástica? Sí, esa es la respuesta correcta. Pero igual veamos las otras. ¿El verbo está expresado en condicional? No. ¿Empezarían a analizar? No. D. ¿El verbo está expresado en pretérito? No. Empezar. 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 Empezarían, empezaron. Empezó a analizar, empezaron. Ah, no, igual puede ser. Bueno, esta oración tiene dos correctas. Pretérito perfecto y indicativo, sí, está bien. Igual puede ser. Puede ser la B o puede ser la D. ¿El verbo está expresado en forma compuesta? No, porque si no diría hubieran empezado a analizar, tendría el verbo haber. Por lo tanto, ya, las dos son correctas. No voy a haber percatado de eso. 8. La frase de la tecnología cumple la función sintáctica de los expertos empezaron a analizar el futuro de la tecnología. Si está al lado de un sustantivo, no estoy hablando de cualquier futuro, sino que estoy hablando del futuro de la tecnología. ¿Qué vendría siendo? Sí, es un complemento del nombre, porque trabaja para el sustantivo futuro. No es un sujeto porque el sujeto nunca empieza con preposición. No es un complemento circunstancial de lugar porque no responde a la pregunta ¿dónde? De instrumento, ¿con qué? Tampoco. Un complemento del adverbio, futuro no es un adverbio. 9. La oración confirman el regreso de Gran Hermano con cambios y televidentes VIP puede clasificarse como personal, predicativa, transitiva, compuesta, activa, transitiva. No es compuesta porque no tiene dos, eh, dos sujetos, ni dos verbos, ni nada de eso. Impersonal no es porque si tiene sujeto. Simple, pasiva, predicativa, personal, activa, intransitiva. No es intransitiva porque sí tiene objeto. Entonces tenemos simple, pasiva. ¿Es pasiva? No, porque no tiene el verbo ser. No tiene el verbo ser en algún tipo de sus modos. Por lo que no puede ser pasiva. Entonces, ¿es personal? Sí. ¿Es predicativa? Sí, porque no tiene una oración, no tiene un verbo copulativo, como ser, estar o parecer, siendo un atributo. Y sí es transitiva, porque tiene un objeto. Hay algo que es confirmado. Esto es lo confirmado. Por lo que la opción A es la correcta. 10. La siguiente oración. Ex asistente demanda a Kanye West por acoso sexual, incumplimiento de contrato y despido injustificado. Presenta un complemento circunstancial de demanda a Kanye West. ¿Por qué? Por acoso sexual, incumplimiento de contrato y despido injustificado. Si responde a la pregunta ¿por qué? Es de causa. Te indica la causa de por qué lo demandó. 12 o 11. ¿Cuál de las siguientes oraciones posee un sujeto expreso, compuesto y complejo? Ella y él llegaron juntos. No es complejo, porque no tiene un artículo ni un adjetivo que trabaje para los núcleos, así que descartada. Llegarán hoy mismo. No es compuesto porque no está el sujeto, por lo que no. Un ciclón y un huracán
son fenómenos diferentes. Ya, esta sí. ¿Por qué? Porque si es compleja, sí tiene determinantes, adjetivo en este caso. En cambio, las demás no. Y esta ni siquiera es compuesta, así que se descarta. Hay que fijarse siempre que diga complejo, que tenga un artículo, un adjetivo, algo que tenga el núcleo del sujeto. En este caso, los dos núcleos, ciclón y huracán, tienen su determinante que los acompaña. 12. En la oración, el éxito del proyecto depende de tu esfuerzo. Lo subrayado corresponde a ¿de qué depende? ¿De qué? Si responde a esa pregunta, ¿de qué? Es un complemento de régimen. Complemento del régimen. ¿Por qué? Porque todo eso responde a la pregunta ¿de qué depende? Casarse con quién casarse, versar sobre qué. Siempre va a tener ese qué. Además, ese verbo depende siempre va a requerir la preposición, así que complemento de régimen, preposicional. 13. En la oración, los nuevos lineamientos de seguridad fueron aprobados por el comité técnico antes de la auditoría. Lo subrayado corresponde a... Bueno, primero que todo, si vemos esta oración, nos fijamos que tiene el famoso verbo ser como auxiliar. Y el verbo principal es aprobar o aprobar. Entonces, si tenemos el verbo ser como auxiliar, estamos frente a una oración pasiva, mediante el cual los nuevos lineamientos de seguridad es el sujeto, pero también es el objeto. Y el objeto debe tener un agente, alguien que aprobara estos lineamientos. ¿Y quién los aprobó? El comité técnico. Entonces, esto es el complemento agente. Ellos llevan a cabo la acción. Y si nosotros transformáramos esta oración en activa, ellos serían el sujeto. El comité técnico aprobó, bla, bla, bla. Ahí serían el sujeto. Por lo tanto, tenemos el complemento a agente. Entonces, bueno, eso estaría lista. Entonces, el práctico número 13. Espero les sirva a la hora de estudiar. Bueno, el día viernes tenemos otro reforzamiento, así que espero se conecten y espero les vaya bastante muy bien en la prueba. Así que mucho éxito y sigan estudiando. Les agradezco por ver.